Buenos días niños, bienvenidos una vez más a su aula virtual. En esta oportunidad entonces vamos a culminar con el tema que comenzamos la semana pasada, que trataba sobre las cadenas alimentarias. Vamos a recordar un poco lo que habíamos visto la vez pasada. Nosotros vimos que una cadena alimentaria era aquella que estaba conformada por los animales que consumían o que se alimentaban unos de otros y así sucesivamente, para que de esta manera se le pudiera dar un equilibrio ecológico. Es decir, esta es la forma como la naturaleza hace para mantener un equilibrio poblacional, una densidad de población estable, buena, y que no haya muchos animales en la tierra, que no se que no haya una sobrepoblación en el mundo. Y igual que pasa con los seres humanos, pues nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. ¿Por qué? Porque esa es la ley, así es como se forman las nuevas generaciones, las nuevas civilizaciones, las nuevas comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también vimos en esta oportunidad que pudimos ver que era una cadena, un nivel trófico, que era donde se encontraban los animales, ¿verdad? O donde se encontraban esos animales, los que estaban en el primer orden, es decir, los que eran consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios. Pero además de eso también habíamos hablado de unos biomas, que era donde se encontraban estos animales que pertenecían entonces a los niveles tróficos. Es decir, que esto es, si lo vemos, es de una manera organizada, sistematizada, es de una manera natural, como debe ser. Y la importancia de las cadenas alimentarias es que las especies se puedan mantener, puedan perpetuarse, puedan seguir desarrollándose, seguir reproduciéndose, y obviamente pues asegurarle al planeta, a través de este equilibrio ecológico, seguridad y bienestar y alimento para todos los pobladores de este mundo. Entonces, ya visto esto, entonces nosotros vamos a dar paso a la segunda parte del tema, que tiene que ver con cuáles y cómo están conformados esas cadenas alimentarias y los grupos en los cuales esta está conformada. Una cadena alimentaria propicia o participan en ella, en las cadenas alimentarias participan tres grupos: los productores, los consumidores y los descomponedores. Entonces nosotros vamos a descifrar cada uno de ellos, vamos a saber, vamos a estudiar, vamos a ver un poquito, a deslumbrar un poco más cuáles son entonces estos grupos y quiénes están dentro de esos grupos. ¿Okay? Ya ustedes lo saben, ya ustedes lo conocen, ustedes han ido a parques, ustedes han ido a los zoológicos, ustedes quizás han ido a la selva, han ido a otras partes en el país, quizás fuera del país, y han podido ver entonces comunidades de animales, han podido ver entonces cómo se dan en la naturaleza estos grupos que estamos hablando. ¿Ok? El primer grupo que nosotros vemos son los productores. Cuando nosotros hicimos la vez pasada el cuadro, que ustedes lo tienen allí en su cuaderno, ustedes pueden revisar, y los primeros que aparecen son los productores. ¿Quiénes son los que conforman los productores? A ver, ustedes piensen un poquito, y ¿quiénes son los que forman los productores? Yo sé que ustedes saben. Vamos a ver. Muy bien, los productores son las plantas. Si ustedes ven su cuadro, ustedes pueden ver que en los biomas que nosotros estudiamos, que fuera el bioma de pradera, el bioma de lago y el bioma de océano, los primeros que ocupan los productores son las algas en el lago, la hierba en las praderas y el fitoplancton en el océano. Todos pertenecientes entonces al reino plantae, es decir, a las plantas. Entonces este primer grupo está constituido por plantas. Las plantas son aquellas que producen sus propios alimentos. Ya nosotros hemos hablado de esto, ya nosotros sabemos que las plantas son las que producen, o son las que se encargan de la producción del oxígeno a través de la fotosíntesis. Es decir, que ellas poseen cloroplasto y unas células
que están dentro de la célula, una célula no, unos organelos que están dentro de las células vegetales que son las que captan los fotones, es decir, la luz solar, para que se puedan dar los procesos de fotosíntesis. Además de eso, a través de ese proceso de fotosíntesis, aparte de que se forma el oxígeno, también se forma alimento para la propia planta, es decir, que ella va a producir su propio alimento, ella va a producir su propia manera de vivir, de subsistir, de mantenerse viva y de poderse reproducir y poder producir más plantas iguales a ella, que es la idea de todos estos procesos ecológicos, de todos estos procesos dentro de un ecosistema. Entonces ya sabemos que los primeros que están en los grupos de las cadenas alimentarias son los productores y que esos productores vienen siendo las plantas. Pero resulta que de estas plantas hay animales que se alimentan. Bien, y cuando vamos a hablar de quiénes son los que se alimentan de otros organismos, entonces estamos hablando de heterótrofos, es decir, los que se alimentan de ellos mismos, los que producen su propio alimento son autótrofos, como las plantas. Pero los consumidores, en este caso, los que se alimentan de otros organismos, de plantas y de animales, se les denominan heterótrofos, ¿ok? Porque no producen su propio alimento, sino que necesitan salir a buscar ese alimento para poder vivir, para poder subsistir. En este caso, entonces, nosotros tenemos 3 subgrupos dentro de los consumidores y vamos a ver cuáles son. Primero tenemos los consumidores primarios, luego tenemos los consumidores secundarios, luego tenemos los consumidores terciarios. Los consumidores primarios son aquellos que están formados ¿por quiénes? Ustedes saben quiénes son. ¿Quiénes son? Vamos a ver si pueden adivinar quiénes son los consumidores o los primeros consumidores, que son los que se alimentan de los productores de las plantas. ¿Cómo se le llaman a esos animales? Muy bien, esos son los herbívoros. Los herbívoros son animales que se consumen plantas o partes de las plantas, llámese la semilla, llámese el tallo, llámese las hojas, llámese el fruto, llámese la flor, llámese el tallo, las raíces, etc. Estos animales son herbívoros, solamente consumen hierbas, plantas, ¿ok? Y es por eso que se encuentran en el primer orden, es decir, en el primer subgrupo de los consumidores. Luego vienen los consumidores secundarios. ¿Quiénes serían entonces esos consumidores secundarios? ¿Quiénes podríamos ser esos consumidores secundarios? Yo sé que ustedes saben quiénes son. Vamos a ver, piensen un poquito. ¿Quiénes pueden ser esos consumidores secundarios? A ver, piensen un poco, a ver. Muy bien, exactamente. Los secundarios son los carnívoros, son los animales carnívoros. Son aquellos que necesitan consumir carne para poder subsistir, para poder sobrevivir. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros sepamos que estos animales son de los más agresivos, los más feroces, estos carnívoros. Y dentro de esos animales más feroces, más agresivos, se encuentran los leones. Los leones son los animales que están en la primera trama de estos animales agresivos, son los que según la evolución han sido, aunque no tienen gran tamaño, tienen mucha fuerza en sus garras y en su mandíbula. A esto los hace mucho más fuertes, más ágiles para cazar y para alimentarse. Bien, nosotros también somos carnívoros y herbívoros, nosotros somos heterótrofos, pero somos omnívoros. No somos carnívoros porque nos salimos a cazar las presas, nos salimos a cazar los animales para poder comer. No siempre. Nosotros vamos a un supermercado, vamos a un abasto, vamos a cualquier parte y ya compramos los alimentos procesados. En algunas partes donde nos llegan los alimentos procesados, pues sí se dan estas cosas, pues en algunas etnias, en algunas zonas, en la Amazonía o en la selva, donde tienen que salir a cazar algunos animales para poder comer los habitantes de esa zona. Pero no son todos en el planeta, son grupos pequeños. Luego tenemos los consumidores terciarios, que son los que se llaman los supercarnívoros. A estos se les llaman supercarnívoros porque
son carnívoros que consumen carnívoros, como el águila caza a la culebra y la culebra también es carnívora. A eso se le llaman super carnívoros, porque consumen a otros carnívoros y es por eso que se les llama así. Y en esto también podemos decir que se encuentran otros animales, quizás ustedes lo han podido ver en algún otro programa, como los reptiles, como los caimanes, etcétera, donde los leones, los tigres, los felinos también tienden a comerse a esos carnívoros. Bien, y por último, entonces nosotros vamos a ver cuáles son los desintegradores. Estos desintegradores están conformados por hongos y algunas bacterias que desintegran los cadáveres, los animales que mueren. Esas bacterias, esos hongos van a actuar en los cadáveres, los van a descomponer y ese material descompuesto va al suelo. Cuando vimos los ciclos bioquímicos, van a nitrificar, el nitrógeno se va a fijar en el suelo, las plantas los van a absorber y ese nitrógeno les va a ayudar a las plantas a crecer y a desarrollarse y así poder alimentar a los otros seres vivos y así va continuando entonces la cadena alimentaria. También está formado por carroñeros. Aquellos carroñeros son los que consumen cadáveres, los que les gusta comer carne putrefacta, son saprófagos, entonces les gusta mucho, como las hienas, como algunas aves, como los zamuros, etcétera, que comen entonces animales en descomposición, es decir, cadáveres. De esta manera entonces, chicos, nosotros podemos decir que la cadena alimentaria entonces también está formada por tres grupos que son productores, consumidores, entre los consumidores primarios, secundarios y terciarios, y por desintegradores. De esta manera, como nosotros podemos hablar de un equilibrio ecológico y que ese equilibrio ecológico entonces nos va a permitir a nosotros, nos va a garantizar que haya un mundo diferente, un mundo que nosotros podamos vivir en paz, tranquilos y sobre todo con seguridad alimentaria. Bueno, chicos, esto ha sido toda la clase por hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chicos.